Salut, c'est l'heure de ta dictée de français du jour. Aujourd'hui, c'est une dictée sur le thème du monde de la santé. Hoy es un dictado sobre el mundo de la salud. Debajo de este video hay un enlace para que le des clic y ingreses a clase conmigo para que aprendes el francés desde lo más básico o también que vayas refrescando lo que ya conoces del francés o que crees conocer y también que tengas acceso a módulos profesionales, por ejemplo, módulos sobre el sector de la salud. Vamos por el dictado de hoy. Le patient de la chambre 212, le patient de la chambre 212 a fait une crise cardiaque la semaine dernière. Le patient de la chambre 212, le patient de la chambre 212, le patient de la chambre 212, le patient de la chambre 212 a fait une crise cardiaque, le patient de la chambre 212 a fait une crise cardiaque la semaine dernière. La semaine dernière. Le patient de la chambre 212 a fait une crise cardiaque la semaine dernière. Le patient de la chambre 212 a fait une crise cardiaque la semaine dernière. Il a des pertes de mémoire. Il a des pertes de mémoire. Il a des pertes de mémoire, des nausées, des nausées, des nausées. Il a des pertes de mémoire, des nausées, et des troubles de la vision, et des troubles de la vision. Il a des pertes de mémoire, des nausées et des troubles de la vision, et des troubles de la vision. Il a des pertes de mémoire, des nausées et des troubles de la vision. Le docteur a demandé, le docteur a demandé à ce qu'il soit placé, en observation. Le docteur a demandé à ce qu'il soit placé en observation pendant 2 nuits. Le docteur a demandé à ce qu'il soit placé en observation pendant 2 nuits. Le patient de la chambre 212 a fait une crise cardiaque la semaine dernière. Il a des pertes de mémoire, des nausées et des troubles de la vision. Le docteur a demandé à ce qu'il soit placé en observation pendant 2 nuits. Antes de mirar la colección, ya te recuerdo que te tengo unas clases disponibles debajo de este video y también unos módulos para los profesionales del sector de la salud. Y también, súper importante, sigue el canal porque todos los días yo voy subiendo dictados para que practiques el oído y la escritura. Le patient de la chambre 212 a fait une crise cardiaque la semaine dernière. El paciente de la habitación 212 hizo una crisis cardíaca. O sea, une crise cardiaque es un infarto en francés. Tuvo un infarto la semana pasada. Il a des pertes de mémoire. Tiene pérdidas de memoria. Des náuseas. Cuando uno tiene ganas de vomitar. Et des troubles de la vision. Y disturbios de la visión, de la vista. Le docteur a demandé à ce qu'il soit placé en observation pendant 2 nuits. El doctor pidió a que lo pongamos en observación durante 2 noches. Ahí se refiere al paciente que está aquí en el inicio de nuestro dictado. Voy a leer todo eso de nuevo con calma para que pronuncies conmigo, sin estrés, sin pena, de eso no se vive. Le patient de la chambre 212 a fait une crise cardiaque la semaine dernière. Il a des pertes de mémoire, des nausées et des troubles de la vision. Le docteur a demandé à ce qu'il soit placé en observation pendant 2 nuits. Ahí hay palabras interesantes que puedes anotar. Entonces, crise cardiaque,
Une crise cardiaque es un infarto. Les pertes de mémoire es cuando uno pierde la memoria. Nose, creo que en español es náuseas, pero yo lo pronuncio extraño. Entonces, lo puedes escribir en los comentarios para confirmar, porfa. Pero entonces, cuando uno tiene ganas de vomitar. Trouble de la visión, disturbios para ver, problemas para ver. ¿Listo? En observación es cuando uno deja al paciente en una cama, en una habitación durante cierto tiempo para controlar los avances y hacerle seguimiento a su estado. Mañana voy a seguir subiendo más dictados. Mañana voy a subir un dictado. Y los días siguientes también, porque es lo que yo hago cada día para que puedas practicar el francés, practicar tu oído, subir de nivel en escritura. Y entonces también mira debajo de este video hay un enlace para acceder a clases conmigo. Te digo hasta mañana para más dictados. Salud, 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 salud.